Tengo el gusto de presentarlos a Guillermo Jaime, otro acento diferente, que hoy nos compartirá sobre su exitoso emprendimiento social que ha permitido ofrecer a comunidades rurales de alta marginación social en México viviendas dignas a través de un modelo rentable. Guillermo es ingeniero con más de 6 títulos académicos, autor del libro Capitalismo Social, la conexión entre la riqueza y la base de la pirámide, y además tiene un rol muy activo a través de su participación como socio y presidente de diferentes organizaciones de incidencia de la sociedad civil. Ha sido seleccionado por Deloitte, Citi e ITESM como una de las mejores empresas mexicanas 2016 y por Forbes como promesa de los negocios 2016. Como verán, es impresionante el currículum de este señor. Entonces, pues vamos con su presentación. Esta casa es mía. Esta casa es mía. Gracias a Grupo Mía, puedo decir esta casa es mía. Dice que esta casa es mía. Bien. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Guillermo Jaime y soy socio fundador de MIA, Mejoramiento Integral Asistido. Primero que nada quiero darle las gracias a Álvaro y a Centrarse por la invitación. De verdad para mí es un honor
venir desde México y que México empiece a tratar de dejar huella, no por México como país, sino como empresario social, y los iré guiando a través del proceso, que empecemos a hablar el idioma de los negocios. Antes de empezar, quisiera contarles una muy breve historia de por qué me convertí en empresario social. Y ya estoy teniendo aquí problemas iguales. Qué pena. Bien, si me ayudan con la siguiente, por favor. Hace un poquito más de 20 años, de hecho 25 años, terminando la universidad, me incorporé a una empresa multinacional a trabajar, un gran corporativo, en donde, bueno, pues era aspiracional para cualquier profesional. Yo soy ingeniero civil de formación, empezar a trabajar en una cementera multinacional. Empecé a avanzar en el mundo corporativo, empecé a hacerlo relativamente bien, empecé a crecer, hasta que en un punto de mi crecimiento me invitaron a formar parte de un grupo que el presidente de la empresa había decidido formar para hacer procesos de innovación, que era búsqueda de negocios que crearan oportunidades para la empresa, no necesariamente relacionadas con el negocio principal. La idea era que buscáramos, relacionado o no con el core business, buscáramos oportunidades y las presentáramos a la presidencia de la empresa y a su grupo de vicepresidentes que formaban lo que en ese entonces se llamaba el Comité de Innovación. El Comité de Innovación servía como un grupo de inversionistas que, si les gustaba la idea que presentábamos, la fondeaban, y mi trabajo terminaba cuando hacíamos el rollout de la oportunidad de negocio. Empecé a viajar por el mundo, empecé a buscar oportunidades, visité un poquito más de 30 países y me concentré mucho en la parte de África Central y África del Sur. Caminando por Angola, por Mali y por Burkina Faso, más o menos era la época cuando Angola acaba de terminar la guerra civil y decidió reconstruir la ciudad de Luanda y crear una nueva comunidad en Biana a 30 kilómetros. Había que sacar de la ciudad a más de 30 millones de personas, a más de 30,000 personas, 30,000 familias. Empecé a convivir con la gente, con la pobreza que vemos en las fotografías del niño con la pancita y la mosca, de la comunidad en donde están sin zapatos, en donde no hay agua, en donde no hay energía, en donde no hay drenaje, y fue verdaderamente conmovedor. Y empecé a buscar alguna oportunidad para crear valor para la base de la pirámide. Rápidamente encontré un sistema constructivo que aportaba dos cosas. La primera de ellas era reducir el tiempo de construcción en 50%, la segunda, reducir el costo de construcción en un 30%. No brainer, puse el plan de negocios, me presenté ante el Comité de Innovación y les presenté la idea. La primera pregunta que me hicieron fue: ¿de dónde proviene el ahorro? Y la respuesta era contundente, había hecho la tarea, y era del menor consumo de cemento. Por supuesto que el proyecto no fue aprobado. No sé por qué. Lo volví a presentar y lo presenté una tercera vez bajo el enfoque de que podíamos generar valor y podíamos encontrar oportunidades de negocio que no necesariamente estuvieran relacionadas con el core business. Sin embargo, la cultura en ese momento, hago una acotación, sabes que es una empresa que respeto y somos grandes amigos y a la fecha somos socios, pero en ese momento estábamos, yo trabajaba para ellos y tenían que buscar nuevas oportunidades teóricamente, y lo que pasó en la práctica fue que, al ser un producto potencialmente caníbal del cemento, no fue aprobada la idea. Decidí entonces renunciar, entré a la oficina de mi jefe, le platiqué mi interés por buscar esta oportunidad, acordamos salir de la empresa en una etapa, por cierto, súper buena para mí. Tenía por ahí unos 28 años, tenía una dirección nacional, estaba catalogado en un grupo de élite que se llamaban
los Rising Stars. Parecía que tenía un futuro prometedor en el mundo corporativo, sin embargo, decidí renunciar. Uno de mis pares, el director de planeación de todo el tema de innovación, se me acercó y me dijo: te vas a ir de CEMEX porque vas a buscar la oportunidad que presentaste. Le dije: sí, claro que sí. Y me dijo: ¿estás loco? Cuélgate tu morral, ponte tus guaraches y ponte a cambiar el mundo. Esas fueron sus palabras. Más adelante voy a retomar ese comentario, pero quiero avanzar un poquito haciendo una analogía en algo que es conocido por ustedes, pero simplemente quiero hacer una comparación que para todos los que estamos metidos en el mundo de la base de la pirámide parece un poco evidente, pero no lo es tanto para los que estamos un poquito menos involucrados. Primero es la pirámide de Maslow contra la base de la pirámide. Típicamente la pirámide de Maslow, como lo saben, hace casi 70 años, plantea una serie de logros de metas que van cambiando conforme vas avanzando. Aunque he descubierto con el tiempo que para algunas generaciones se han añadido algunos escalones a la pirámide de Maslow, particularmente para mis hijos. La base de la pirámide representa un mercado potencial de más de 700 billones de dólares a nivel mundial. Hay datos impresionantes. Más de 400 millones de personas forman la llamada base de la pirámide. Más o menos la mitad representan el segmento clasificado como pobre, es decir, la parte más baja de la base de la pirámide. Más o menos la mitad representan el siguiente segmento, el determinado vulnerable. Es decir, es un mercado gigantesco. Como mexicano quise ponerlos en contexto para entender un poquito por qué decidí dedicar mi vida a esto. De la base de la pirámide en México, más del 80% de la población económicamente activa gana menos de 4 salarios mínimos mensuales. Cuando empecé a ver estos datos, entendí que encontrar la pobreza en África no era necesariamente distinto a encontrar la pobreza en México, en Ecuador, en Brasil o en cualquier país de Centroamérica o Sudamérica. Cualquier economía emergente tiene exactamente los mismos problemas, lo único que cambia es el color y el idioma, pero te encuentras los mismos índices de pobreza. Hay tendencias claras de centralizar ciudades. Y hay ejemplos que todos hemos oído en diferentes foros, como de Barcelona y de otras ciudades desarrolladas, en donde la centralización y la concentración de las familias en las grandes urbes genera valor. Y es verdad. Pero hay un dato que a veces no se le pone tanta atención, que es ese rezago. En el caso de México, cuando arranqué el negocio hace 15 años, el 50% de la población vivía en zonas rurales de alta y muy alta marginación. Y había un plan claro de desarrollo urbano, que era concentrar a través de acciones bien claras y concretas a las familias en las grandes urbes para poderles llevar productos, servicios más baratos y a incrementar la calidad de vida. Y la verdad es que ha sido exitoso. Efectivamente, el plan de desarrollo urbano ha logrado pasar del 50% de la población viviendo en comunidades rurales al 30% de la población viviendo en comunidades rurales. Es un rotundo éxito, esos números son contundentes. Pero en un país de 120 millones de personas, eso te deja casi a 40 millones de personas viviendo en una comunidad rural que no vas a poder sacar de ninguna manera. Porque necesitamos papa, porque necesitamos arroz, necesitamos frijol, necesitamos campesinos. Y aparte hay un tema cultural que todos conocen. Mover a la familia de vivir en 1 hectárea de terreno o en 2,000 metros, a traerlo con un vecino, se convierte en un tema imposible y poco fácil de manejar. Por otro lado, encontré que la mayor parte de la atención a la base de la pirámide estaba orquestada por fundaciones, por ONGs y por el gobierno.
Y está bien. Hay algunos paradigmas que me encontré también en donde descubrí que el gobierno está tremendamente estigmatizado. Me puse a trabajar y puse manos a la obra para ver cómo podríamos generar y demostrar que la rentabilidad y el impacto social podían convivir en armonía. Por una razón muy sencilla. Empecé a hacer un ejercicio en donde dije, bueno, ¿por qué? Si hay un rezago de 9 millones de familias viviendo en condiciones de pobreza patrimonial tan solo en México, si hay números como los que vieron en la lámina anterior de índices de pobreza, si existe esta oportunidad tan clara que se habla en todos los foros y es fácil encontrar en publicaciones como la publicación del doctor Prahalad, que ya falleció, The Fortune at the Bottom of the Pyramid, en donde dice que hay una fortuna y valor para atender la base de la pirámide. Si existen ejemplos en el mundo como el doctor Mohamed Yunus, Premio Nobel de la Paz, el banquero de los pobres con el Grameen Bank, en donde claramente genera valor para la base de la pirámide, ¿por qué sigue el gobierno atendiendo la pobreza y los empresarios solamente hacemos filantropía? ¿Cuál es esta conexión? Empezamos a crear algunos modelos y traté de entender por qué las empresas deciden atender a la base de la pirámide a fondo perdido, por qué los empresarios sociales no prosperan y por qué sí es posible crear este vínculo y cómo es posible. Al tiempo, lo que empezó a suceder es que generamos un modelo que les voy a contar un poquito más adelante, pero lo más relevante es que logramos hacer algo como lo que van a ver. Si me ayudan con el video. MIA es la empresa líder en construcción de vivienda en autoproducción en México. Sus fundadores cuentan con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de vivienda para la base de la pirámide, tanto en México como en otras partes del mundo. Hoy MIA, en conjunto con sus empresas aliadas, han construido más de 35,000 viviendas a lo largo de 15 estados en la República. El modelo de negocio de Grupo MIA integra 3 eslabones de valor. Tecnología de construcción. Buscamos alianzas con los mejores fabricantes de tecnología de construcción, empresas multinacionales de gran reputación y capacidad, garantizando así el valor de nuestros usuarios. Fuentes de financiamiento. Gracias a nuestra transparencia y seriedad, hemos creado vínculos con instituciones gubernamentales a los 3 niveles. Hemos buscado a los mejores aliados financieros para proveer crédito a las familias. El doctor Carlos Llano de la Fuente, fundador y presidente del IPADE, ya falleció. Hace algunos años dijo una frase que le hice mía, que dice: soy lo que soy, no lo que quiero ser, pero no voy a donde voy, sino a donde quiero ir. Yo no sé por qué en la cabeza de muchas personas piensan que atender a la base de la pirámide es colgarse el morral y ponerse los guaraches. Claramente estamos demostrando que es posible hacer el bien y hacerlo bien, y que la manera de hacer negocios sociales debería de estar basada en romper algunos paradigmas que nos encontramos. He estado tratando de mapear en el tiempo y capitalizar la experiencia que acaban de ver, que decidí compartírselas en un video para no extender mucho la plática, sino que fuera más un show don't tell. La empresa social empieza a romper algunos paradigmas. La empresa social. El primero de ellos es que las empresas sociales no deben de ganar dinero. El empresariado social debe ser igual a la asistencia social. Yo sí creo en la filantropía. Yo creo que hay negocios que no pueden convertirse en un negocio rentable, y les voy a poner un ejemplo extremo. Imaginen ustedes una empresa de donación de riñones. Es impensable volver una ONG que promueve la donación de riñones. Puedes decir, oye, ¿cómo está el riñón cotizado hoy? No se puede.
Pero hay modelos de negocio que si quieres verdaderamente ser factor de cambio y si quieres hacer escala, es posible crecerlos a través de la rentabilidad. Siempre y cuando esa rentabilidad sea manejada con responsabilidad. Es diferente desde mi punto de vista atender a la base de la pirámide que ser empresario social. Y les voy a poner rápidamente una diferencia. Una empresa que atiende a la base de la pirámide pudiera vender, por ejemplo, tarjetas de prepago de telefonía celular. Le diste acceso a la comunicación a las familias que de ninguna otra manera pueden comunicarse si no es con un prepago, sin duda. ¿Estás generando valor para tus accionistas? Sin duda. En el caso de México, el prepago convirtió al dueño del prepago en uno de los empresarios más ricos del mundo. Se activa la economía, genera empleo, genera riqueza, se convierte en un verdadero motor de la economía formal. Pero desde mi perspectiva, esa no es una empresa social. Simplemente dio un producto y conectó con la base de la pirámide y generó valor para los accionistas. Todos los que vamos a una escuela de negocios sabemos que nuestra responsabilidad como empresarios es maximizar el valor para los accionistas y los grupos de interés. Y está bien. Las empresas sociales, desde mi punto de vista, tienen otro matiz. Tienes que llevar un producto o un servicio a la base de la pirámide, pero basado en el volumen y no en el margen. Tienes que empezar a romper algunos paradigmas. Por ejemplo, la pobreza tiene que ser atendida por el gobierno. Hablar de gobierno, típicamente en países como los nuestros, es hablar de palabrotas. Un gran amigo mío me dice que la política es una palabra tan fea, que si la pones junto a mamá se vuelve suegra. Pero no está lejos de la realidad. Todos pensamos en gobierno y pensamos en corrupción y pensamos en malos manejos y pensamos en algunas cosas. Yo creo que el dinero público hay que utilizarlo. Más bien no creo, el dinero público hay que utilizarlo. Todos pagamos impuestos, todos generamos empleo, todos mantenemos las finanzas públicas y las finanzas públicas activan la economía. Para eso están diseñadas. Gracias a eso tenemos aeropuertos, carreteras, presas, etc. Hay que utilizar el dinero público. Y yo prefiero vivir en un país en donde el dinero público sea utilizado por una empresa transparente que genere empleo, que pague impuestos, que genere valor y que garantice que ese dinero llegue a su destino y llegue a buen puerto encima y empiece a erradicar la pobreza que tanto nos duele. Para eso tenemos como emprendedores sociales que evolucionar y pensar en grande. ¿Y a qué me refiero con pensar en grande? Empecé a hacer un pequeño mapeo que quiero compartir muy rápidamente con ustedes y que escribí en un libro que presenté hace un par de meses, que se llama Capitalismo Social, la conexión entre la riqueza y la base de la pirámide. La razón por la que decidí escribir un libro no es porque sea escritor, estoy muy lejos de ser un escritor ni pretendo serlo, soy un empresario, pero sí creo que hay que decir las cosas y hay que decirlas fuerte, y hay que decirlas con el ejemplo. Hace tiempo estaba con uno de mis profesores de la Universidad de Harvard y me invitó a hacer una reflexión. Es una profesora, de hecho, se llama Linda Applegate. Es la directora del programa de Owner President's Management Program. Y me invitó a hacer una reflexión que cambió mi manera de ver las cosas. Y lo que me decía es, mira, las empresas, los startups, típicamente funcionan como una cancha de fútbol, jugada por unos niños de kinder. Tú pones un balón y pones a unos niños de kinder y todos corren, amigos y enemigos, tras el balón, hasta que alguien patea, cae un gol y festejan los dos equipos. Así funcionamos las empresas en una etapa temprana.
Una empresa en su segunda etapa funciona como una cancha de fútbol bien establecida, con posiciones muy bien definidas, en donde es posible, cada quien tiene su rol muy bien definido y tú vas orquestando el balón, y cuando está en la parte baja, el delantero no baja, a menos que sea necesario, pero no baja, y bueno, se va orquestando. Y las empresas van creciendo, pero de pronto hay que hacer una reflexión, porque es posible que vayas creciendo de manera orgánica, es decir, que vayas ganando 1-0, pero si tú das unos pasos para atrás y ves el panorama, es posible que si te vas por el lado derecho puedas ganar 7-1. Es decir, hay que hacer un ejercicio de reflexión. Pero el verdadero parteaguas fue cuando me dijo: encuentra cuál es tu portería, en dónde eres el mejor. Y eso que definas para ser el mejor, y está basado en una teoría de Jim Collins que se llama Good to Great, un libro fabuloso que si no lo han leído se los recomiendo enormemente, en donde dice: el peor enemigo de las empresas extraordinarias son las empresas buenas, porque estás bien, estás creciendo, pero es posible en el mundo social dar ese giro porque el mercado está completamente desatendido. La portería es eso que haces tremendamente bien. Hice el ejercicio con mi equipo de trabajo y el primer resultado fue relativamente obvio, y dijimos: lo que hacemos tremendamente bien es llevar casas a la sierra, entregarlas, hacer la casa más bonita, la más barata, al mejor precio, al mejor tiempo, y ganar un pequeño margen y basarnos en el volumen y todo lo que les acabo de contar. Pero no me quedé contento con esa reflexión. Y lo que entendí es que lo que verdaderamente hacemos bien es conectar con la base de la pirámide. Hablar el idioma de la pobreza y hablar el idioma del capital. Podernos entender y poder crear una empresa que esté a punto de irse al mercado de valores, de hacerse una empresa pública, una empresa de perfil multinacional, que se hable tú a tú en una portada de una revista como Forbes, con empresas de tecnología y con empresas multinivel, no porque somos empresa social, sino porque somos una empresa de alta escala, y poder hablar el idioma de la pobreza, y poder tener a gente como la que vieron en el video, hablando dialectos, y llegando con la señora sin conocernos, y salir de la comunidad con 5,000 pesos en la mano, que es el enganche y es la aportación que ponen para pagar su casa. Eso lo hacemos súper bien. Hoy construimos aproximadamente 7,000 casas en el año. Esos son unas 35,000 personas atendidas en el año y seguimos creciendo. Cuando encontramos eso, decidí escribirlo y decidí compartir algunas cosas con los emprendedores sociales, porque veo unas fallas sistémicas que pueden, con un pequeñísimo cambio, cambiar la manera de pensar de dos grupos. El primero de ellos es el grupo de los emprendedores sociales, pero el segundo, y que atañe a este foro, es el grupo de los empresarios, el mundo de los grandes corporativos que conozco bien. El mundo de la filantropía, el mundo del combate a la pobreza, vía responsabilidad social. Y empecé a tratar de mapear cuáles eran las fallas más básicas y cómo poderlas encontrar si nos percibimos a los emprendedores sociales como empresarios sociales. ¿Cómo pasar de ser emprendedor social a ser un empresario social? ¿Cómo descolgarte el morral y colgar el portafolio? Yo creo que es exactamente lo que tenemos que hacer los emprendedores sociales. El típico emprendedor social tiene más premios y reconocimientos en su gaveta que dólares en su cuenta. Es súper normal. La razón: todos tendemos a aplaudirle a todo aquel que decide dedicar su talento a atender y combatir a la pobreza. Y está bien. Pero lo que provoca eso es que el costo de oportunidad de los empresarios sociales sea altísimo. Si tú decides, imagínense cualquiera de sus hijos que sale de la universidad
Ellos no pidieron nacer en una casa sin carencias, simplemente nacieron en una casa sin carencias, porque ustedes han trabajado duro por cualquier razón, y los pueden mandar a la Universidad de Oxford, de Cambridge, de Harvard, lo que sea. Está muy bien. Y de pronto termina la universidad y su espíritu social, porque salió millennial, ¿o me equivoco? Ahora quiere ayudar y no le importa el dinero y no le importa nada, lo que quiere es ayudar. Y su cuate, el de la banca, de junto, decide irse a trabajar a un fondo de capital de riesgo, irse a vivir a Nueva York y trabajar para los grandes corporativos. Al tiempo, lo que acaba pasando típicamente es que aquel que decidió volverse emprendedor social, estirar la mano, hacer fundraising y ese fundraising llevarlo a la ayuda legítima, primero se convierte en un rockstar y lo empiezan a sacar en las publicaciones y en la televisión y se convierte en el amigo que todos queremos tener. Todo el mundo queremos ser amigo del restaurantero, del dueño de los viñedos y del emprendedor social. Super cool ser emprendedor social. El problema es cuando empieza a pasar el tiempo, la brecha entre el emprendedor social de a pie y sus cuates se empieza a abrir, ese gap se empieza a abrir hasta que se rompe. Y entonces, aquel que tuvo la oportunidad de irse a Harvard, a Oxford o a Cambridge y que vivió en ese entorno, desaprovechó esa maquinaria que él no pidió porque se rompió la comunicación. Y entonces sigue estirando la mano, sigue haciendo el bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que encuentra una oportunidad de generar valor para reencontrarse con su círculo social. Esta historia es súper común. La propuesta que hago y que estoy llevando a cabo, y por eso quise empezar rápidamente enseñándoles en dónde estamos parados, es que sí es posible tener una empresa que balancee la rentabilidad y el impacto social. ¿Por qué? Balancear la rentabilidad y el impacto social genera un círculo virtuoso desde mi punto de vista. Si tú logras encontrar un producto o un servicio que lleves a la base de la pirámide a un precio justo y no en pagos chiquitos al doble de precio, te puedes convertir en un mecanismo que atienda a una población de tamaño igual a infinito. Pueden ser 700 billones de dólares, eso es un mercado infinito, ¿no? Te puedes convertir si le apuestas al volumen y no al margen, si le apuestas a la escala. Pero toda empresa que requiere escala necesita inversión. Y todavía no he conocido, en mis 46 años de edad, todavía no he conocido a ningún inversionista que ponga su dinero en una persona porque tiene un gran corazón. No estoy hablando de filántropos, estoy hablando de inversionistas. Todo inversionista quiere un retorno. Y el retorno lo puedes ver desde dos matices. Desde el matiz del margen EBITDA o desde el matiz del EBITDA. Si lo ves desde el matiz del margen EBITDA, los inversionistas típicos se van a proyectos más rentables, proyectos de infraestructura, proyectos de centros comerciales, etc. Pero sí que existen, y me consta porque lo he hecho varias veces, sí que existen inversionistas serios, inversionistas, que ponen su dinero en una empresa social porque el volumen que les puede generar y el retorno da resultados súper favorables como inversionistas, porque el retorno sobre el capital es altísimo, pero con un modelo basado nuevamente en el volumen y no en el margen. Para ello, el emprendedor social tiene que empezar a pensar en grande, tiene que apostarle al volumen, tiene que escalar la empresa, tiene que crear productos que verdaderamente atiendan a la base de la pirámide y que no atiendan a la base de la pirámide desde la perspectiva de un escritorio en un piso 32 en la mejor colonia de la ciudad. Diseñar negocios sociales los describo como hay que bajar la ventana. Y rapidísimo les voy a contar por qué digo que hay que bajar la ventana. Una vez
andando en una comunidad, visitando las primeras casas que construí, venía en una camioneta con mi aire acondicionado prendido, un calor horrible, mosquitos, polvo, aire. México, como sabrán, es un país súper inseguro. Entonces venía con los cristales arriba, los seguros abajo y el aire acondicionado. Y de pronto se me puso enfrente una persona mayor y me paró y no había manera de salirme del camino porque para un lado había un barranco y para el otro lado había montaña. Y muerto de miedo bajé la ventana, ¿no? Y le dije, ¿en qué le puedo servir?, ¿no? Y me dijo, quiero que me diga a quién le doy las gracias por la casa que acabo de recibir. Les cuento la anécdota porque en ese momento y en muchos otros he entendido que para poder diseñar un producto y un servicio hay que bajar la ventana, hay que bajarse del coche, hay que vivir el mercado, hay que sentir el mercado. Y esa pasión es una pasión adictiva, peor que cualquier droga. Una vez que conectas con la base de la pirámide, no se los tengo que decir a ninguno de ustedes, es imposible salirte. El tema es, ahora cómo lo maximizas, ahora cómo lo hago para siempre, y ahora cómo lo hago rentable, y ahora cómo lo hago un estilo de vida. Y ahora cómo me subo a un yate y lo puedo presumir. ¿Por qué? Porque una empresa que va creciendo, 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 con precios chiquitos, con márgenes chiquitos, pero con volúmenes muy grandes, entre más crece, más impacta. Entonces, lejos de que empezar a generar envidias y lejos de empezar a generar competencia desleal, los empresarios que estamos en esto, empezamos a buscar apoyarnos unos a otros, y los empresarios que no están en esto, empiezan a tratar de conectar con los que sí estamos metidos en este tema. Porque somos un mecanismo perfecto de multiplicar la inversión. Somos un mecanismo perfecto de que la filantropía, que antes se iba a fondo perdido, menos el costo de operación, cada dólar que generas, que decides mandar a tu fundación, aterriza en 90 centavos, porque hay que operarla. Una cosa es que la subsidies, pero hay que operarla. Esos 90 centavos, en una inversión, en un empresario social, transparente, serio, con escala, con alto impacto, no solamente se multiplica, sino que puede que regrese tu dinero y tú decidirás si lo vuelves a guardar o lo vuelves a invertir en otros emprendimientos sociales, y se vuelve un círculo virtuoso poderosísimo, en donde todos empezamos a multiplicar nuestro dinero. El empresario social empieza a crecer su empresa, empieza a activar la economía, empieza a pagar impuestos, empieza a pagar buenos sueldos, por lo tanto empieza a traer talento. Y entonces puedes tener como director de operaciones a un egresado de la Universidad de Harvard o de Stanford o de Berkeley, trabajando en una empresa social al mismo sueldo que le pagarían en una empresa no social. El costo de oportunidad se reduce con un ingrediente adicional que es súper poderoso, que es el ingrediente de acá, que ese es intangible y muy difícil de describir. La gente quiere trabajar, la gente es buena. Por eso cuando estás en un semáforo bajas la ventana y das una moneda. Todos queremos ayudar, lo que no tenemos son mecanismos de ayuda. Y claro, yo no pretendo que todo el mundo se vuelva filántropo, porque verdaderamente es difícil encontrar a alguien que sea totalmente inmune a la pobreza. Muy difícil. Y típicamente cuando lo encuentran no lo dice. Típicamente todos, cuando tienes un mecanismo fácil de ayudar, ayudas. Lo que propongo con el tema del capitalismo social es que hay maneras de generar valor a la base de la pirámide a través de los empresarios sociales que se vuelven mecanismos de conexión entre el capital y la base de la pirámide, siempre y cuando se comporten con ética, con transparencia, con cosas que parecieran que están por descontado. Es decir, que se mantenga perfectamente en equilibrio la rentabilidad, que produce escalabilidad y que produce impacto social. Dos temas antes de terminar. La primera,
contarles una de mis fábulas favoritas que siempre comparto con mis hijos. Y habla de un guerrero que un día decidió atravesar la luna con su lanza. Y cada noche salía y esperaba que la luna se asomara y se enfilaba y lanzaba su lanza lo más lejos que podía y trataba de atravesar la luna. Todas las noches, todas las noches, todas las noches. Así transcurrió su vida hasta que el guerrero murió. Por supuesto, nunca pudo atravesar la luna con su lanza, pero sí se convirtió en el guerrero que más lejos lanzó su lanza. Yo no sé si los empresarios sociales vamos a cambiar el mundo. Lo que sí sé es que debemos comportarnos como aquel guerrero. Debemos de ser aquellos que más lejos llevemos nuestras empresas sociales. No todo lo que tratemos de afrontar puede ser cambiado, pero nada puede cambiar si no lo afrontamos de frente. Aprecio mucho la invitación, de verdad es un placer estar aquí con ustedes y espero que estas ideas les puedan servir para inspirar y para entender que sí es posible crear un mejor mundo si conectamos la riqueza con la base de la pirámide. Muchas gracias.